que en una de sus publicaciones ella dice que le ha sido diagnosticado un tumor en su cerebro que resultó ser cáncer y que hizo que en menos de un mes ella tuviera que pasar por 2 cirugías y empezar un proceso químico para tratar de salvar su vida. Quiero mostrarles una imagen de cómo ella era antes. Eso no se puede mostrar. Esta es ella. Y miren cómo está ahora en su proceso de enfermedad. Retira la foto, por favor. Así que cuando observé eso, mientras estoy hablando con mi esposa, créanme que me vinieron muchos cuestionamientos a mi pensamiento. Debo decir además que la mayoría de esos pensamientos con cuestionamiento además me vinieron porque esa mujer que ustedes acaban de ver ha sido una fiel sierva de Dios. Tiene un profundo llamado a las misiones, de tal forma que ha llegado a extremos de renunciar a su carrera por una época e irse a países donde ni siquiera se habla su propio idioma para enseñarle a la gente el Evangelio del Señor Jesús. Y me preguntaba, ¿por qué nos pasa esto a los que servimos al Señor? Algunas veces parece que nosotros creyéramos que las dificultades y los problemas son solo para la gente que no conoce a Cristo Jesús, pero sinceramente no es así. Nosotros mismos tenemos que pasar por dificultades. Mientras la veía ella, no pude evitar recordar también hace algunos años mi propia enfermedad. Cuando yo creí que estaba en el mejor momento de mi vida pastoral, profesional, académico, tuve una enfermedad que me llevó y me puso al borde de la muerte. Mi pulmón estaba completamente inundado, de tal forma que usted lo ve ahí como un pulmón enano. Y es algo con lo que todavía lucho porque me quedó un dolor crónico. La semana pasada, mientras estábamos las primeras noches con mi esposa, ella se dio cuenta cuán difícil, por ejemplo, es para mí dormir. Porque la cama que tenemos es una cama que yo decidí no traer un colchón especial que debo tener con una inclinación. Así que la primera semana fue terrible, ni yo podía dormir, ni ella, seguramente preocupada por lo que estaba pasando, podía dormir. Yo le decía, tengo que abrir la ventana, y si abría la ventana estaba buscando que me entrara un poco de aire, porque llegaba al punto en que me sentía completamente ahogado. Y cuando uno maneja eso solo, pues uno se acostumbra, pero cuando uno tiene a una personita al lado que no quiere despertar, entonces ya la cosa se complica un poco más. Mis padres entonces esta semana, después de enterarse de eso, acondicionaron mi antiguo colchón, me lo trajeron, lo hemos puesto y ya he podido descansar un poco más. Pero si les soy sincero, para mí vivir y respirar todos los días es un constante dolor. Cuando yo respiro, cuando yo como, cuando yo toso, cuando yo estornudo, cuando me da gripa, todo el tiempo tengo un terrible dolor. Algunas veces ustedes se dan cuenta que sin razón alguna empiezo a cojear, porque todo mi sistema en esta parte izquierda tiene un dolor crónico que hace que en ocasiones esté tan inflamado, tan adolorido, que al ir a la presencia del Señor, pues tengo que llorar porque el dolor algunas veces se hace insoportable. Pero también mientras estaba observando eso, el hermano Mario Ramírez me envió un mensaje de audio que él compartió hace un mes con todos sus contactos. Ustedes lo van a empezar a escuchar los próximos días en la emisora,
le hemos pedido permiso a él que lo podamos transmitir en la emisora. Y en ese mensaje él empieza a hablarle a sus contactos no cristianos acerca del Evangelio de Cristo Jesús. Son casi 13 minutos donde él empieza a evangelizarlos, a hablarlos, exhortarles. Así que tuve que hacer un ajuste a este sermón porque recordé lo que pasaba con el hermano Mario. Ustedes recuerdan que durante un poco más de un año, como iglesia le hemos acompañado a él y a su familia porque pasaron por una terrible dificultad, de la cual no hablaré hoy por respeto a ellos esta noche. Así que, frente a esa primera imagen que les mostré de esa dama misionera, frente a eso que he tenido que soportar en mi propia vida, por lo que nos dice la palabra del Señor frente al Señor Jesús mismo y a los santos apóstoles, por lo que he observado en la vida del hermano Mario y en general en la vida de todos los que han tenido alguna vez una dificultad, me preguntaba, ¿por qué debemos pasar por dificultades? Y la palabra del Señor nos da las respuestas. Quiero compartirle algunas esta noche. La primera es que pasar por dificultades es necesario. Es necesario. ¿Se ha dado cuenta usted que normalmente las cosas que empiezan con dificultad, como una empresa, un negocio, inclusive sembrar una obra del Señor como una iglesia, siempre Dios se encarga, si es su voluntad, de prosperarle, hacerle crecer, sostenerle? Pero ¿se ha dado cuenta usted también que, por ejemplo, hay matrimonios que arrancan con todo? Carro, vehículo o casa, vehículo, todos los muebles, todas las comodidades. Y parece ser que esos son los matrimonios que están más frágiles, porque como se busca no tener dificultades, he escuchado a personas decir, por ejemplo, no, yo no me voy a casar hasta que no tenga un apartamentico. Y entonces de alguna manera ignoran que la vida de matrimonio es una vida donde todos venimos a servir para cooperar y para que todos crezcamos juntos. Y eso pasa porque muchas veces nosotros queremos no sobrepasar el obstáculo, sino evadir el obstáculo. El apóstol Pablo, en sus predicaciones, junto a Bernabé, en Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22, el doctor Lucas nos dice qué era lo que Pablo y Bernabé anunciaban. Dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Miren pues, nos está narrando que hicieron un viaje misionero y nos está diciendo que cuando están regresando de ese viaje misionero, entonces vienen a ciudades donde ellos ya habían estado. Pero observen la predicación que ellos daban, una predicación que parece ser muy incoherente. Miren lo que decían: fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y miren lo que predicaban: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. ¿Se da cuenta que ese sermón es muy contrario al que muchas veces se predica hoy? Porque hoy se predica: pacta, ofrenda, ven al templo, predica a otros y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer crecer, Dios te va a sanar, Dios va a liberar a tu familiar endemoniado, Dios va a sanar tu matrimonio enfermo. Y esa no es la verdad. Porque aunque Dios, el Señor, puede hacer todo eso, el mensaje es otro. El mensaje es: si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que pasar por muchas dificultades. Y este punto es un punto que genera quiebre entre aquellos que sí están interesados en el reino de Dios y aquellos que no están interesados en el reino de Dios, sino en mejorar su estatus, en mejorar su posición socioeconómica o en mejorar su estrato. Quiero que sepa algo: el Evangelio de Cristo Jesús no es para mejorar el estrato.
El evangelio de Cristo Jesús es para salvar a los pecadores y por eso es necesario pasar por muchas dificultades. No puede seguir siendo cierto eso, que en la iglesia del Señor no puede haber pobres, porque el Señor Jesús dijo lo contrario. Él dijo: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y si nos observamos la generalidad de nosotros, todos somos pobres. Somos pobres a los cuales Dios ha querido beneficiar con su provisión, con salud, con la alegría del Espíritu, con el amor, con su presencia. Pero le voy a decir una cosa: esta noche, en este lugar, no hay ninguna persona que pudiera decir: puedo ofrendar $1.000.000. No hay en medio de nosotros una persona que pueda hacerlo. Y quiero decirle algo: gloria a Dios por eso. Porque no podemos seguir creyendo que la bendición de Dios tiene que ver con cosas materiales o con dinero. En realidad la bendición de Dios tiene que ver con que estamos siendo pulidos, formados, estamos siendo estructurados, estamos siendo perfilados, estamos siendo hermoseados por medio de las dificultades para poder entrar en el reino de Dios. Cuando usted piensa en un mensaje como este, uno se pregunta: ¿será un mensaje que atrae? ¿Qué pasaría si en este momento nos vamos todos a la calle y empezamos a decirle a la gente: oiga, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios? Mire, si prometiéndole a la gente cosas que Dios no ha dicho no vienen, ¿cuánto menos creerán si les decimos que es necesario pasar por dificultades? Así que este mensaje es para todos aquellos que han sido llamados al reino de Dios, porque hay personas en la iglesia que se congregan, que vienen, que no han sido llamados al reino de Dios. Hay personas que están en la iglesia que tienen su corazón endurecido, y eso no nos debe sorprender. Ahora que vamos a estudiar esta segunda carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que ya había sido anunciado que aún en medio de nosotros hay falsos hermanos. Así que no nos debe sorprender la verdad del evangelio. La verdad del evangelio es: si quieres entrar en el reino de Dios, te es necesario pasar por muchas dificultades. Y observe usted su propia vida. Usted dirá: bueno, yo no tengo muchas dificultades. Puede ser cierto, pero si usted hace un balance general de su vida, se va a dar cuenta que hay cosas en las que usted no tiene plenitud. Y no las tiene porque Dios las está usando como una forma de llevarte a la dificultad para que puedas entrar en su reino. Hoy la gente quiere mensajes que los motiven a creer que a pesar de estar actuando mal con Dios, entonces van a entrar en el reino de Dios. Querida iglesia, mire, si una persona no ha aceptado a Cristo Jesús, entonces no va a ir al arrepentimiento genuino. Y si no hay arrepentimiento genuino, no hay salvación. Puede pelarse las rodillas, puede levantar sus manos en adoración, puede diezmar, puede ofrendar, puede hacer lo que quiera, pero si no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no será salvo, punto. En esta misma carta que acabamos de leer al principio, donde el apóstol les escribe a los hermanos en Corinto, él declara que lastimosamente dentro de la iglesia hay gente que todavía vive en pecado. Mire lo que dice en el capítulo 12, versículo 21: temo que al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Así que no es de sorprenderse que en medio de nosotros haya gente que esté buscando el bienestar sin que les importe arreglar sus cosas con Dios. Así que el mensaje verdadero, en vez de hablar de excentricidades, de riquezas, de bienes materiales, nos habla de la necesidad de pasar por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. La palabra que usa el doctor Lucas, que fue el que escribió esto en Hechos de los Apóstoles, es la palabra griega dei. Diga conmigo, dei. Cuando él escribió es necesario, usó la palabra griega dei. Y la palabra dei significa dos cosas. Una,
que es conveniente y que es obligatorio. Pensemos por un momento esto. Vamos a traducirlo en estas palabras. Pablo está diciendo, es conveniente y obligatorio pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. ¿Me hice entender? Y uno se pregunta, ¿y por qué será conveniente? ¿Por qué será conveniente pasar por necesidades? Si por el contrario todo el tiempo estamos tratando de huir de las necesidades. Piense en un padre de familia que este domingo nos ha dicho a los pastores, pastor, esta mañana abrí la nevera y no tenía nada para mis hijos. Piense en la madre de familia que tiene solo un poco de arroz y solo un poco de lentejas para prepararle a un esposo que va a ir a trabajar y a 2 hijos que irán a la universidad el almuerzo, y ella sabe que eso está escaseando. Pensemos en personas como la hermana Luceli, que gloria a Dios hoy la tenemos acá. Lleva semanas luchando con una enfermedad que le duele, que le hace la vida tan insoportable, que el fin de semana dijo, preferiría morir que seguir sintiendo esto. Pensemos en personas que amamos nosotros y que sabemos que son gente consagrada a Dios, por ejemplo como la hermana Blanquita, gente consagrada y fiel a Dios y enfermos. ¿Saben qué dice el apóstol? Dice, es necesario pasar por eso para poder entrar en el reino de Dios. Pensemos en esa madre que está luchando en oración porque su hijo ha caído en las drogas. Pensemos en ese hermano que está a punto de perder su matrimonio simplemente porque quiere seguir fiel a la fe en Cristo Jesús. Muchos de nosotros diríamos, algo anda mal, estás en pecado, has cometido un pecado contra el Señor. Hermanos, ya no podemos seguir pensando así. Las dificultades son necesarias. Y aunque es cierto que el Señor reprende a los que ama, como un padre ama a sus hijos, debemos aprender a entender que no toda dificultad es reprensión del Señor, no toda dificultad es reprensión del Señor, pero toda dificultad sí es una forma que Dios está usando para que entremos en su reino. Y usted se preguntará, ¿y por qué es conveniente pasar por dificultades? Porque en las dificultades nos hacemos humildes. Las dificultades nos hacen humildes. El Señor Jesús dijo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. La humildad no es una virtud innata. No nacemos siendo humildes. Por el contrario, por causa de esta vida pecaminosa o naturaleza pecaminosa con que nacemos, desde el nacimiento somos arrogantes, altivos. Debo aclarar algo antes de seguir. Humildad no es sinónimo de pobreza. Hay algunos que piensan y dicen mal, no, es que es una persona muy humilde para decir que tiene escasez económica. Eso no es verdad. Hay gente con escasez económica que son muy arrogantes. Y hay gente que tiene mucho dinero pero tiene una conducta humilde. El Señor Jesús aquí está diciendo, miren, aprendan de mí. Y he resaltado en términos de este mensaje, o específicamente para este mensaje, esa parte donde dice que soy humilde de corazón. La Biblia dice en Proverbios 22:4 que recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Y uno se pregunta, ¿por qué habría que recompensar a alguien por ser humilde? La recompensa para la humildad viene porque, como ya les dije,
la humildad no es algo con lo que nacemos. La humildad es algo con lo que nos tenemos que enfrentar, a asimilarlo y a aprender a vivirlo. Si volvemos a las palabras del Señor Jesús, Él dice, aprendan de mí. Él no dice, busquen la humildad dentro de ustedes que está muy oculta en su ADN. Él no dice, busquen en su corazón la humildad. Él está diciendo, aprendan de mí. Por lo tanto, la humildad es algo que se aprende. Hace algunos años, conocí a un pastor a quien llevo en mi corazón. Él decía que su mayor debilidad era la soberbia. Yo, como una persona a él, cercana a él, lo veía completamente contrario. Yo lo veía como un hombre humilde. Era un hombre que constantemente recibía críticas por su esposa, por sus hijos, porque tenía una oportunidad económica importante debido a empresas que tenía en el pasado que le daban un mejor estatus. Pero cuando pasó el tiempo y entré en más confianza con él, me di cuenta que lo que yo observaba como humildad en él, en realidad era el trabajo que él durante mucho tiempo había venido haciendo en la presencia del Señor para poder aprender humildad. La humildad hay que aprenderla. De hecho, la Biblia nos dice que el Señor Jesús mismo se humilló. Y si Él está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde, entonces, ¿por qué no pensamos en lo que Él hizo para mostrarnos la humildad? El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 y siguientes, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Miren esto. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Observen que esa recompensa que recibió el Señor Jesús de ser exaltado sobre todo, no fue solamente por morir, porque Él hubiera podido morir sin tener una buena actitud. Hay personas que hacen cosas buenas pero no tenían una buena actitud. Permítame, le pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces las mamás le dicen a los niños, ayúdeme a trapear? Y el muchachito va y trapea pero con mala gana. ¡Ah! ¡Qué rabia! Aquí lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que la recompensa del Señor Jesús vino por su actitud, porque se humilló a sí mismo. Y dice, por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe algo? Cuando usted y yo nos arrodillamos ante el Señor Jesús, nos estamos arrodillando ante el ser ejemplar en humildad. Él es el más humilde. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué capacidad tenemos nosotros de humillarnos? Porque cuando nos humillamos aprendemos a priorizar lo que realmente es importante. Aprendemos a despojarnos de las cosas del mundo y deseamos, por ejemplo, vivir con modestia pero sin hipocresía. Una persona humilde no es una persona que oculta lo que tiene. Una persona humilde es aquella que lo que tiene lo disfruta y lo exhibe sin ser fafarachoso o extravagante. Una persona humilde no es aquella que para tratar de ganarse el favor de los demás entonces hace lo que ellos quieren, porque termina siendo un hipócrita. La verdadera humildad tiene que ver con aquello que hemos aprendido de Cristo Jesús. Quisiera contarle algo con mucho respeto, pero antes le voy a citar una cosa que dijo el apóstol Pablo y que nosotros como pastores en esta iglesia hemos hecho por ustedes y por amor a Cristo Jesús. Primero le quiero leer. Ahí en 2 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice:
¿En qué fueron ustedes inferiores a las demás iglesias? Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme si los ofendo. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Y dice Pablo: así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, me amarán menos. ¿Sabe quién era el apóstol Pablo? Era un hijo de familia banquera. Sus familiares por parte de su mamá eran banqueros. Pablo era un hombre extraordinariamente rico. Se había capacitado en la mejor universidad de la época. Tenía una empresa propia con la cual se ganaba el sustento. ¿Y sabe qué le dice a los hermanos de Corinto? Les dice: hermanos, yo les he predicado a ustedes el evangelio y nunca les he sido una carga. Nunca les he pedido diezmos, nunca les he pedido ofrenda. Y en eso, dice Pablo, he fallado, porque los llevé a ustedes a pecar y he pecado por no pedirles. Pero Pablo les dice: ¿saben algo? En ustedes me gastaré lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré. Cuando el Señor nos hizo el llamado, y me refiero a esta familia pastoral, y para efectos de este sermón me referiré al pastor papá, a la pastora Marlene, a la pastora Claudia y a mí, porque en ese momento no había otros miembros de la familia. Nosotros nos dispusimos con amor y humildad a despojarnos de lo que teníamos. Hoy lastimosamente muchos quieren ser pastores porque creen que una iglesia les enriquece y no se han dado cuenta que esa no es la verdad del evangelio. Permítanme, les cuento con respeto, en esta obra que se llama hoy día íntima devoción, mis padres se entregaron como ofrenda y no como inversión. Escuchen bien, no como inversión, sino como ofrenda, su propia casa, la cual pagaron durante años con esfuerzo, y no como producto de una estafa a la iglesia, sino como el producto del trabajo que ellos con sus propias manos hacían en la vida secular, como empresarios, como trabajadores. También en esta iglesia, ellos, mi hermana Claudia y yo, llegamos a entregar nuestros vehículos y entregamos nuestros ahorros familiares y personales por una razón: por amor a ustedes. Porque el Señor nos estaba llamando a que se abriese un lugar de predicación donde predicásemos la palabra del Señor seria, objetiva, responsablemente. Debo aclarar que todos esos bienes que les he dicho que entregamos para el bien de esta obra nunca fueron el producto de esta obra misma. Fueron el producto de aquellos talentos con los que trabajamos en otras áreas. Ustedes ven, por ejemplo, a Claudia todavía vendiendo sus postres, sus tortas, sus empanadas. Y me gustaría mucho que usted le preguntara a la contadora de la iglesia qué se hace con esos recursos. Con esos recursos se bendice a los niños, se dan regalitos el día de la madre, se dan regalitos el día del padre, se ayuda con mercado a los hermanos que tienen dificultad, se ayuda a los hermanos que no tienen servicio, cómo pagar los servicios públicos, nos ayudamos para bendecir a aquellos que no han podido pagar la seguridad social. Hay momentos en que tenemos que decir: no podemos más, y no podemos más no es porque no queramos, sino porque en realidad no podemos más. Mi padre de manera personal lleva años pagando los servicios públicos de lo que la iglesia consume. Cuando hicimos eso, imagínense una familia donde cada uno andaba en su propio carro. Y un día dijimos: vamos a entregar todo para el Señor. Y lo hicimos con tanto amor. Y nos arrodillamos delante del Señor sin renegar
Luego tuvimos que acostumbrarnos a andar los 4 en un solo carro. Así que algunas veces nos tocaba correr, porque había que llevar al uno al médico, el otro estaba en consejería y había que recoger a las que son felices en el hueco, comprando cositas para los niños de la iglesia. Pero cuando lo hicimos pensando en una sola cosa: que hubiese una iglesia donde se predicase el evangelio de Cristo Jesús. Debo decirles lo siguiente también en humildad y amor, y quiero que lo entienda como lo he expresado delante del Espíritu Santo, en humildad y amor. Hemos llegado a trabajar en medio de ustedes sin que ustedes nos paguen algo, sin prima, sin salario, sin prestaciones, incluso sin que asuman la seguridad social. Y hoy yo creo que los 4, y aún mi esposa, y si Juan Guillermo estuviera acá, todos les diríamos: no nos importa, lo hemos hecho con amor. Porque si usted le pregunta al pastor cuál es la felicidad más grande que siente un pastor, es cuando ve a la iglesia desfilar, que las puertas se abren y todos entran para adorar al Señor. Y usted dirá: ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque antes, cuando no habíamos pasado por dificultades, creíamos que las cosas materiales eran lo que Dios nos bendecía. Pero cuando Dios nos pasó por las dificultades y ahí aprendimos humildad, nos dimos cuenta que los bienes materiales no son lo más importante. Lo más importante es verles crecer a ustedes en la palabra. Lo más importante es verles tomar nota. Lo más importante es que termine un servicio como el del domingo y 2 hombres se acerquen a los pastores, el uno para decirle: he sido bautizado hoy con el Espíritu Santo, y el otro para decirle al pastor: hoy sé que en verdad soy un hijo de Dios. Así que se imagina la familia pastoral con 3 o 4 carros, con una casa tipo mansión o casa finca, y que a esta hora, en vez de estar en este servicio de culto, después de haber orado, después de haber cantado, simplemente la familia pastoral estuviera en pantaloneta, rascándose el estómago sin ninguna necesidad. ¿Qué cuentas le daríamos a Jesús el Señor? Dios nos permite pasar por dificultades para que seamos más humildes. Pablo dice, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que este ejemplo lo hemos recibido del Señor Jesús. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Piense un momento en esto: Jesucristo se hizo pobre por mí. Hermanos, ¿no les parece esto muy impresionante? Jesucristo se hizo pobre por mí. El Rey de Reyes, el que está sentado en un trono glorioso, se hizo pobre por mí, para que mediante su pobreza, mire, no es que nosotros seamos empobrecidos, ustedes llegarán a ser ricos. En tercer lugar, pasamos por dificultades porque en las dificultades somos más humanos y a la vez más espirituales. Cuando tú veas a una persona que dice ser cristiana
y en vez de manifestarse como más humana todos los días, más caritativa, más compasiva, tú puedes decir en tu mente, no le digas para que no te metas en problemas, este es un fantoche, baboso, religioso. La gente que pasa por dificultades, que ha sido llamada al reino de Dios, en medio de las dificultades se vuelve más humana y a la vez más espiritual. Y eso también proviene de Cristo Jesús. Mire lo que dice Pablo ahí en el versículo 6 de 2 de Corintios 1. Dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Hace algunas semanas atrás escuché una conversación. Dos hermanas de la iglesia estaban hablando. La una está pasando por tremendas dificultades. La otra ha pasado por tremendas dificultades, pero en términos generales hoy está pasando un buen tiempo. Pero esa que ya pasó por las dificultades y que está pasando un buen tiempo le decía a la otra, ay mijita, prepárese, porque lo que le viene es peor. Yo no quise intervenir porque iba a pasar de metido, pero unos días después aproveché para llamar a la hermana que está pasando por dificultades y en vez de decirle lo que la otra le dijo, que me pareció que fue desconsiderado, descortés y de alguna manera, seamos sinceros, como humillante, le dije, hermana, nosotros también hemos pasado por esas dificultades. Comprendo lo que te está pasando. Si tú me permites, me encantaría poder orar contigo, porque sé que el Señor va a consolarte de esto. Ahora bien, yo no lo hice solo por ser pastor. Lo hice porque yo he pasado por esas dificultades y sé cuánto le duele a uno la vida cuando está en dificultades. El apóstol Pablo dice que Dios se hizo humano y eso debería a nosotros enseñarnos mucho. Porque la gente religiosa, en vez de ser más humana, se vuelve más soberbia. Mira al religioso. ¿Ustedes se acuerdan de la época del Señor Jesús? Va el Señor y sana a los enfermos. Le dice a un hombre que lleva 38 años, levántate, toma tu camilla y anda. Y el tipo se levanta, es sano, toma la camilla y empieza a caminar con ella. Y los religiosos de la época empiezan a decirle, oye, ¿por qué estás cargando esa camilla? Si hoy es día de reposo y nadie debe cargar nada el día de reposo. Y entonces el hombre les dice, es que el que me sanó me dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y usted cree que ellos le preguntaron, cómo así? ¿Es que estabas enfermo? ¿Y alguien te sanó? ¿Y quién fue el que te sanó? No le preguntaron por Jesús. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Hoy es día de reposo y te es prohibido cargar esto. Cuando somos más humanos nos comportamos como Jesús el Señor. Capítulo 2, versículos 5 y siguientes de Filipenses dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Como la de quién? No como la del pastor Nicolás Jr., no como la del pastor Nicolás Ocampo Papá, aunque les hemos dado ejemplo. Porque si no, entonces no valdría la pena esto que estamos predicando. Predicación sin ejemplo no sirve. Sin embargo, Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, miren esto, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Qué interesante. El Dios verdadero haciéndose humano para invitarnos a nosotros a convertirnos en más humanos, porque cuando somos más humanos nos volvemos más espirituales. Por último,
Cuando pasamos por dificultades, deseamos servir más al Señor y a los demás. Piensa en las personas a las que nunca les ha faltado nada. Tienen la tendencia a que no les importa el dolor ajeno. Hace unos meses atrás nos encontramos con un hombre que hace muchos años fue jefe mío. En el diciembre de 2017, su padre fue atropellado ahí en la avenida Las Vegas. Él se quedó sin casarse toda la vida, mi amigo. Hoy tiene, yo creo que está cerquita de tu edad, ¿cierto? Casi 60 años. ¿Ya los tiene? ¿Está que llega a los 60? Y nunca se casó porque lleva más de 30 años cuidando a su padre desde que su madre murió. Pero ese amigo mío tiene una característica. Si él va por la calle y ve que una persona va a pasar, él es capaz de detener su vehículo, bajarse del carro, detener a otros vehículos para ayudarle a pasar a las personas. Él tiene virtudes de servicio. Si él está saliendo de un parqueadero, no sale como la gente que sale acelerando sin mirar si viene una persona caminando sin importarle. Él se detiene, saca la cabeza y mira, y si sabe que puede pasar, lo hace. Él es el tipo de persona que si va una persona en silla de ruedas por una vía inclinada, él se baja de su vehículo y es capaz de arrastrarla hasta que esa persona llega a un lugar. Es alguien que sabe servir. Pero cuando usted observa a gente que atropella los derechos del otro, que no estima lo que al otro le pase, usted debe entender una cosa: esta persona, si ha pasado por dificultades, las dificultades le han hecho más soberbio. Y si no ha pasado por dificultades, esa es la señal por la cual se comporta de esa manera. Cuando pasamos por dificultades, ¿sabe qué queremos hacer? Servir más. Recuerdo que en mi época de enfermedad, cuando el médico le dice a mis padres, ya no hay nada que hacer por él, llévenlo a casa, miren a ver si puede llegar a la Navidad. Mis padres me subieron cargado por varias escalas que teníamos en esa época en casa y en el templo. Y cuando llegamos a la cama a acostarme, yo estaba llorando y mi papá me dijo: ¿por qué estás llorando, mi hijo? ¿Por qué lloras, mi amor? Necesito que estés en paz, ¿por qué estás llorando? Y le dije: estoy llorando, papá, porque no voy a poder volver a predicar. Cuando pasamos por dificultades queremos servir más. Pablo dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 1:3. Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Miren esto: para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Ser servidor de Dios significa que nos damos para el bien de los demás. Después de esa enfermedad que yo tuve que pasar, aprendí a hacer cosas que antes no había hecho, como ponerle un pañal a un hermano enfermo de la congregación que está en estado de inconsciencia y que ahora ha hecho sus necesidades fisiológicas y su propia familia no lo quiere limpiar. Aprendí que cuando una persona se está quejando de algo, por pequeño que sea el dolor, todos tenemos que prestarle importancia, porque tal vez ese pequeño dolor está indicando que puede haber una enfermedad que es necesario tratar. Aprendí que algunas personas no comen no porque no quieran, sino porque no pueden comer. Así que desde esa época, junto a mi familia, se fortaleció el ministerio de obra social en esta iglesia.
porque tenemos una meta, y es que ninguna familia pase por hambre o por inseguridad alimentaria. Pablo dice que el consuelo que viene de Dios no es solo un asunto espiritual, es un asunto en el que tenemos que darnos a otros para que ellos sientan el consuelo de Dios. Si tú le dices a un hermano, estoy orando para que Dios te consuele, pero tú no lo consuelas, algo está fallando. Versículo 6 del capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Pero Dios, mire esto, que consuela a los abatidos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Dios consuela a los abatidos. Qué lindo esto. Mire, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Cuando tú oras en silencio por un hermano pidiéndole al Señor, Señor, consuélalo, te está fallando el siguiente paso. Ora, pero además ve donde tu hermano y dile, he venido porque quiero consolarte. Y pide a Dios sabiduría, porque muchas veces el consuelo de Dios es una pequeña cosa. Hace algunos días saqué de mi bolsillo una chocolatina que ya estaba casi derretida. Se la di a un hermano de la iglesia y le dije, me gustaría compartir esto contigo. Y me dice, pastor, Dios ha respondido a mi oración, porque esta mañana le dije al Señor, Señor, a mí porque nadie me ama. Si ustedes observan el consuelo no solamente puede ser un deseo, el consuelo tiene que ser acción. Pablo, volviendo a hablar del Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, miren, haciendo qué, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Quieres que tu vida espiritual funcione? Acepta la dificultad como la forma en que Dios te está puliendo para que sirvas más y mejor. ¿Quieres tener un matrimonio sano? Acepta las dificultades para que te conviertas en alguien que en realidad sirva a tu pareja. Si te casaste para que el otro te sirva, estás mal. Si te casaste para servir al otro, estás haciendo lo que Dios hace. Si vienes a una comunidad de la iglesia para que todo el mundo te sirva, estás equivocado. Aquí venimos para servirnos todos y para servir al Señor. Si tienes algo en tu mano, una empresa, una familia, un trabajo, un vehículo, una casa, pregúntate, ¿cómo estoy sirviendo a Dios con lo que tengo? ¿Ya abriste las puertas de tu casa para invitar a algunos amigos que no conocen de Jesús y decirles, oye, es necesario que pases por muchas dificultades para que entres en el reino de Dios? ¿Ya invitaste a algunos amigos a tomarte un café con leche, a tomarse un café con leche? Y a ser amigos durante un tiempo para que después de un tiempo le puedas decir, oye, me gustaría orar contigo. El doctor Cristian Morales me llamó esta mañana. Él es un buen amigo y me preguntó, pastor, ¿cómo estás? Quería saludarte, saber cómo estás. Le dije, no sabes cuánto valoro tu llamada. Y me dijo, quiero contarte que estuve hablando con un médico amigo al que lo han ascendido en su trabajo, pero cuando a él lo ascendieron, todas las personas se apartaron de él. Así que vino a mí y estaba llorando porque ahora se siente solo, ahora tiene que tomar algunas decisiones en las que otros médicos se sienten afectados. Y le dije, ¿y qué hiciste? Me dijo, lo tomé de las manos y oré con él. Se puso a llorar.
y pude declararle una palabra de bendición. Cuando pasamos por dificultades, estamos pasando por algo que es necesario. Si me ayudan en pantalla, diga, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Cuando pasamos por dificultades, somos más humildes. Cuando pasamos por dificultades, y este tercero me gusta, somos más humanos y a la vez más espirituales. Cuando pasamos por dificultades, servimos más y mejor. ¿Le parece si le damos gracias al Señor esta noche por las dificultades? Hemos pasado, pero qué rico pasar por las dificultades cuando tienen propósito. Luz Marina, quisiera pedirte, ven un momento acá, queremos orar por ti. Pastora, ¿quieres ayudarme a ministrar a esta mujer? Póngase en pie un momento, por favor. Señor, esta noche queremos darte gracias, porque tú nos has permitido pasar por dificultades. Te damos gracias porque las dificultades generan cosas buenas en nosotros. Gracias, Jesús, gracias. Perdónanos porque hemos dicho algunas veces en las dificultades que es que tú nos abandonaste. Y hoy hemos leído en tu palabra lo contrario. Tu palabra dice que tú no abandonas al abatido, sino que lo consuelas. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos, Señor. Y te damos gracias. Espíritu de Dios, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias.